La semana pasada habíamos empezado el parágrafo 3 en la página 203, que se llama compra y venta de la fuerza de trabajo. Recordemos que Marx nos decía que la forma en la que se mueve el capital es diferente a la forma de los intercambios mercantiles, en el sentido de que la fórmula general del intercambio mercantil, mercancía, dinero, mercancía, cambia a dinero, mercancía, dinero, prima. Con lo cual, mientras el objetivo, la finalidad de la primera fórmula es la satisfacción de necesidades en los participantes del circuito mercantil, en la fórmula siguiente la única finalidad razonable que puede tener es la acumulación de capital. No tiene más sentido, puesto que los extremos son iguales, dinero al inicio, dinero al final, pues el único sentido que tiene este nuevo camino es que el dinero final sea mayor. Bien, lo que nos decía Marx en los parágrafos anteriores era que ese proceso de acumulación o de aparición de dinero extra al final del circuito no es posible dentro de los esquemas del intercambio mercantil. El intercambio mercantil exige que sea siempre un intercambio entre equivalentes. No puede darse de otra manera. Para que pueda darse un intercambio asimétrico, para que pueda darse una aparición de más dinero al final de la jugada, tiene que haberse dado una apropiación de dinero por el camino. El circuito mercantil no crea valor, no es capaz de crear valor. Lo único que puede hacer el circuito mercantil es distribuirlo. Y el circuito mercantil lo único que puede hacer, si lo hace bien, es distribuirlo de forma equivalente. Cuando no es equivalente, cuando es asimétrico el intercambio, dice Marx, alguien se ha quedado con el dinero de otro. No se puede hacer de otra manera. ¿Vale? Y ese quedarse con el dinero de otro no es posible entre iguales. Nani planteaba hace una semana o dos, creo recordar, planteaba el problema de si estábamos ante una cuestión moral o si estábamos ante un principio de justicia. No es ninguna cuestión moral ni ninguna cuestión de justicia, es una mera cuestión aritmética. Entre iguales no es posible sostener de forma sistemática un intercambio desigual. No es posible. Antes o después, el que se siente robado, pues le pega una patada al tablero y se acabó el intercambio. Para que pueda darse una situación de intercambio desigual, tiene que darse previamente una situación de privilegio en uno de los participantes o una situación de vulnerabilidad en el otro que permita sostener ese intercambio desigual. Dice Marx en una frase lapidaria, ninguna clase social puede lucrar a costa de sí misma. Ninguna. Para que el intercambio desigual se pueda producir, tenemos que estar en presencia de una clase social que, por poder o por privilegio, tiene la facultad de poder comprar sin haber vendido previamente. Estamos hablando de una clase que tiene el privilegio de poseer un dinero con el que puede comprar, poseer unos títulos con los que puede comprar sin dar nada a cambio. Eso, ¿qué le vamos a hacer? Es la historia de nuestra vida, ese es el hecho fáctico, no se puede explicar desde el punto de vista de los intercambios mercantiles. No es verdad, dice Marx, que eso sea una consecuencia del mercado. Mentira. Lo que ocurre es un hecho histórico. Y ese hecho histórico se llama desposesión. Hay un proceso a través del cual los seres humanos son desposeídos de sus posibilidades de ganarse la vida, del acceso a los medios naturales y a los medios de producción, se les coloca o se encuentran en una posición de vulnerabilidad
extrema que les obliga a aceptar cualquier intercambio desigual que se le proponga. Ya sea vendiendo su producto, su baratija o lo que sea a cualquier precio con tal de tener una migaja de pan, ya sea vendiendo su fuerza de trabajo para poder ganar el derecho a subsistir. Pero para que eso pueda haber ocurrido, insisto, ese señor debió ser colocado en una o señora debió ser colocado en una posición de vulnerabilidad, en una posición de debilidad extrema que hace que el intercambio desigual se pueda producir, eufemísticamente hablando, sin violencia. Y hago hincapié en lo de eufemísticamente hablando, porque para los social bien pensantes, la violencia solamente es quemar contenedores y pegar una paliza en una esquina a oscuras. Y parece ser que se nos olvida la violencia de la amenaza, la violencia del hambre, la violencia financiera, la violencia del chantaje, la violencia del miedo. Se nos olvidan todas las formas de violencia por medio psicológicas, culturales, económicas, ambientales, raciales, por medio de las cuales la clase dominante mantiene sojuzgada y atemorizada a la clase dominada. Este intercambio desigual, nos dice Marx, solamente se da en el capitalismo, solamente se puede dar bajo dos presupuestos. La existencia de unos sujetos que intercambian su mercancía libremente, por tanto son sujetos de derecho, pero además una circunstancia histórica en la que en el intercambio se enfrentan dos clases de sujetos libres. Unos, los dueños del dinero y los dueños de los medios de subsistencia. Los dueños del dinero y los dueños de la comida, en un lado. Y del otro lado, otro grupo de señores y señoras que también son libres. Y dice Marx, doblemente libres, mucho más libres todavía que los primeros. ¿Vale? Son libres porque pueden contratar, son sujetos de derecho, pero también están liberados de cualquier peso de medio de trabajo, herramienta o medio de subsistencia que obstaculice que se presenten en el mercado con su cuerpo para vender la única mercancía que poseen, su fuerza de trabajo. En ese mercado se enfrentan dos sujetos, los poseedores de los medios de producción y los poseedores de la fuerza de trabajo. Los poseedores de los medios de producción no solamente poseen los medios de producción, poseen los almacenes de cereal, poseen la comida, poseen la herramienta, la materia prima y la comida, en forma de dinero o en forma de mercancía. Del otro lado, unos señores y unas señoras a cuerpo gentil, totalmente liberados. Y van a negociar. Van a negociar en el mercado el precio cada uno de su mercancía. Los dueños de la fábrica, del almacén de cereal, del dinero y de las herramientas ponen sobre la mesa su mercancía. Se llama salario. Y los otros que van a cuerpo gentil ponen sobre la mesa su mercancía. Fuerza de trabajo. Y quede claro, fuerza de trabajo, no venden su cuerpo. Porque si vendieran su cuerpo se les solucionaría una buena parte de sus problemas. Pero no venden su cuerpo. Lo alquilan. Alquilan el rendimiento del trabajo de su cuerpo durante una jornada. Y como nos dice Marx, ambos se están enfrentando a mercancías. Y en ese intercambio de mercancías se intercambian equivalentes.
En el mercado, recordemos, solo se pueden intercambiar equivalentes. Si la fuerza de trabajo se enfrenta en el mercado como un equivalente, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Si en vez de llevar, si el señor o la señora, en vez de ir con su cuerpo gentil, fuera con el producto de su trabajo, por ejemplo, tomates, con una mesa, con una herradura, uno tendría que preguntarse cuál es el valor que lleva, que acumula esa herradura, ese tomate, esa mesa. Porque si estamos en un mercado, ese señor esperará un intercambio de equivalentes. Esperará que su herradura, su tomate, su mesa, esperará obtener un precio que equivalga en valor, en cantidad de trabajo humano indiferenciado, equivalga a la mesa, al tomate que ha llevado. Pues bien, si en vez de un tomate o una mesa, este señor, la mercancía que lleva es su fuerza de trabajo, la pregunta de rigor, que es la pregunta que nos vamos a hacer ahora, cuando empecemos a leer, es ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Recapitulemos. ¿Cuál era el valor de un tomate? La cantidad de trabajo humano indiferenciado, cantidad de trabajo humano abstracto, que en ese momento histórico, en ese momento de la producción, en esa comunidad, cuesta producir un tomate. Ese valor, esa cantidad de trabajo, traducido a la forma mercantil dineraria, es lo que llamamos precio. Si la oferta y la demanda coinciden, el precio tenderá a coincidir con su valor. Bien, ¿cuál es el precio de la fuerza de trabajo? Que si la oferta y la demanda coinciden, tenderá a coincidir con su valor. Y nos dice Marx, igual que cualquier otra mercancía, su coste de reproducción. En ese momento histórico, en esa comunidad, no cuesta lo mismo producir un chino que producir un somalí, que producir un ingeniero aeronáutico hindú. No cuesta lo mismo. Entonces, por eso las superpoblaciones son excedentes de, son excedentes de horas de trabajo y así interesa, porque claro, a ti las horas de trabajo no te sobran, que es al final tu valor de uso, que sí que es mercancía. Claro. A ti, tú con tus horas de trabajo, digamos, tú que estás liberado de medios de producción y medios de subsistencia, tus horas de trabajo no te sirven para nada. Pero para tu empleador, la existencia de miles como tú, totalmente liberados, son una fuente fantástica de materia prima, de fuerza de trabajo. La cuestión es, ¿cuánto cuesta esa fuerza de trabajo? En cada país, en cada momento histórico, y dependiendo el gremio, la profesión de lo que estamos hablando, producir y reproducir la fuerza de trabajo tiene costes diferentes. No cuesta lo mismo producir un carpintero que producir un astronauta. No cuesta lo mismo producir un carpintero en Marruecos que producir un carpintero en Madrid. No cuesta lo mismo producir un carpintero en Madrid en 2021 que producir un carpintero en Madrid en 1840. En cada momento histórico, cada comunidad, para cada gremio y para cada rama de producto,
tiene unos costes de reproducción. Igual que cada mercancía tiene su coste de reproducción, la reproducción de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, tiene sus costes. Y esos costes son históricos y variables. Es más, van variando a lo largo de cada generación. Hemos visto profesiones subir, como la de Silvia, subir como la espuma en la década del 80, ¿no? Donde todo el mundo se mataba por ser analista de sistemas. No te creas tú que no es que le llamaran informático, no, era analista de sistemas, ¿no? ¿Verdad, Silvia? ¿No? Sí, aquello era, bueno, tener un yerno analista de sistema, una nuera analista de sistema, eso era el no va más, ¿no? De la época. Y luego, pues al final, pues como con la medicina, ¿no? Pues se termina proletarizando y terminan cayendo los salarios de todas estas profesiones. ¿Hasta dónde? Hasta su coste de reproducción. En el momento en el que la oferta y la demanda se equilibran, los salarios tienden a coincidir con el coste de reproducción del trabajador. Y en esa medida, si no hay un embudo que impida que funcione la ley de la oferta y la demanda, como por ejemplo cuando había estanqueros o estanqueras o farmacéuticos o farmacéuticas con privilegios dados por el Estado, el salario tiende a coincidir con el coste de reproducción. ¿Y en qué consiste el coste de reproducción de un ser humano? Pues la suma de lo que os coméis, gastáis y bebéis a lo largo del año dividido por 365. Incluyendo la parte proporcional de vacaciones, mantenimiento de vuestra prole, parientes a cargo y lo que queráis poner ahí. ¿Por qué? Porque además en cada comunidad el ámbito, el paraguas que cubre a los distintos individuos puede ser más amplio, menos amplio, la familia puede ser más extensa, menos extensa, y en función, la cobertura social comunitaria puede ser más extensa, menos extensa, y en esa medida el coste de reproducción puede verse, pues puede ser muy variable en función de los condicionamientos políticos, económicos, históricos, sociales, tecnológicos que haya en cada sociedad. Pero sea como sea, no os engañéis. El valor de la fuerza de trabajo coincide con su coste de reproducción. Y esa es la razón por la cual en las sociedades mercantiles en las que predomina el modo de producción capitalista, el salario de los trabajadores tiende a su mínimo. ¿Cuál es su mínimo? El coste de reproducción. Igual que el tomate. Si vosotros quisierais, en una economía mercantil en la que la fuerza de trabajo es una mercancía, si vosotros quisierais que vuestro salario subiera por encima del coste de reproducción, necesitaríais que la demanda de fuerza de trabajo fuera mayor que la oferta de fuerza de trabajo. Entonces el precio de vuestra fuerza de trabajo, el salario, podría subir, y de hecho sube en las profesiones en las que la demanda es mayor, sí podría subir por encima del coste de reproducción. Y entonces vosotros diréis, uy, qué bien, vamos a condicionar la demanda, o mejor dicho en este caso la oferta, vamos a condicionar la oferta para mejorar el nivel de vida de los trabajadores en una economía de mercado. No hace falta derribar el capitalismo para que los trabajadores vivan mejor. Lo único que hace falta es que la oferta
de fuerza de trabajo sea inferior a la demanda, como en los tomates, ¿verdad? Bueno, pues igual que con... Huelga general. Huelga general. Bueno, sería una posibilidad. La huelga general es una manera de intervenir en el mercado y generar una modificación en las condiciones de oferta y demanda, efectivamente. Pero, ¿qué es lo que hace el capital? Que, por cierto, no lo hace con los tomates. ¿Vosotros habéis visto alguna vez algún capitalista que se eche las manos a la cabeza porque sube el precio del tomate? No, ¿verdad? Normalmente no. Los capitalistas solamente se ponen nerviosos cuando sube el precio de la fuerza de trabajo. Cuando sube el precio de los tomates, a ningún capitalista se le ocurre importar tomates de otro país para abaratar los precios, ¿verdad que no? No. Con la mano de obra sí. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Externalizar es la palabra. Cuando la mano de obra se dispara en un país, entonces todos los capitalistas empiezan a clamar pidiendo que entren inmigrantes ¿para qué? Para abaratar el coste de reproducción de la mano de obra. Claro. Lo que no estaríamos dispuestos a hacer por la dignidad de un tomate, lo hacemos con la mano de obra. ¿Eh? A nadie, ningún cristiano ni ninguna cristiana se le ocurriría confrontar un tomate nacional español, ¿no? con un tomate de estos del tercer mundo, para que bajen los precios, de ninguna manera. Pero la mano de obra sí, claro. La mano de obra importamos toda la que haga falta para mantener los precios. Y cuando la mano de obra es excesiva, entonces la exportamos. ¿Cómo le dijo nuestra ministra hace unos años, la de Rajoy? Movilidad exterior, ¿no? ¿Cómo era? Sí. Era una especie de Erasmus, ¿no? Es decir, cuando envías a nuestros muchachos sin hiperformados, los expulsas del país porque aquí no hay trabajo, pues entonces es una especie de Erasmus, ¿no? Para que vayan a hacer mundo, ¿no? Y cuando los salarios se disparan porque no hay mano de obra suficiente en este país, pues entonces importamos, ¿no? Lo que haga falta. Y ya no pedimos ni títulos, ni homologaciones, ni nada. Es decir, cuando al capital le falta mano de obra, entonces todos esos requerimientos que ahora están tan de moda, pues parece ser que ya nos volvemos súper flexibles y nos da igual el título, dónde haya estudiado y lo que haya hecho. Todo le vale al capital si se trata de producir beneficios, si se trata de producir los valores. Pues bien, de eso nos va a hablar Marx ahora. Nos va a contar en qué consiste el valor de la fuerza de trabajo. Vamos a continuar con la lectura. Estábamos en la página 207 y empezaba así el texto. Hemos de analizar ahora con más detenimiento esa mercancía peculiar, la fuerza de trabajo. Al igual que todas las demás mercancías, posee un valor. ¿Cómo se determina? Y dice la nota 42. El valor de un hombre... 41, ¿eh? No, 42. Bueno, podemos leer la 41 también, sí, que viene del párrafo anterior. Dice, lo que caracteriza pues a la época capitalista es que la fuerza de trabajo reviste para el obrero mismo la forma de una mercancía que le pertenece y su trabajo la forma de trabajo asalariado. Por otro lado, a partir de ese momento se generaliza por primera vez la forma mercantil de los productos del trabajo. El capitalismo se caracteriza
nos dice Marx al terminar este párrafo, se caracteriza porque se han generalizado en el mercado todos los productos del trabajo y la fuerza de trabajo adquiere también dentro de este mercado la presencia de una mercancía. En eso consiste el capitalismo. Y la nota 42, que es una cita del Leviatán de Hobbes: el valor de un hombre es, como el de todas las demás cosas, su precio. Es decir, tanto como se paga por el uso de su fuerza. Esto no lo dice un comunista, ¿eh? Esto lo dice Hobbes, ¿vale? Un representante del antiguo régimen, eximio, defensor del Estado absoluto, ¿no? El valor de un hombre es, como el de todas las demás cosas, su precio. Y antes nos preguntábamos, rememorando a Hannah Arendt, ¿qué pasa cuando el valor de una cosa tiende a cero? Se tira. ¿Qué pasa cuando el valor de un ser humano, el valor mercantil de un ser humano, tiende a cero? Como poco tenemos un problema. Vamos a continuar con la lectura. Mari, por favor, adelante. El valor de la fuerza de trabajo, al igual que el de toda otra mercancía, se determina por el tiempo de trabajo necesario para la producción y por tanto también para la reproducción de este artículo específico. En la medida en que el valor, la fuerza de trabajo misma representa únicamente una cantidad determinada de trabajo medio social objetivada en ella. La fuerza de trabajo solo existe como facultad del individuo vivo. Su producción, pues, presupone la existencia de éste. Una vez dada dicha existencia, la producción de la fuerza de trabajo consiste en su propia reproducción o conservación. Entonces, si la única mercancía que estamos llevando es la fuerza de trabajo, tenemos que mantener con vida al señor que porta la fuerza de trabajo. Si nosotros, claro, porque si no, ya no hay fuerza de trabajo. Claro, si nosotros tenemos una empresa de reparto de mercadería y tenemos una furgoneta, el valor de nuestro servicio coincidirá con el valor de mantenimiento de nuestra furgoneta. ¿Vale? Si nosotros no podemos hacer el trabajo que estamos ofreciendo si no le damos de comer a la furgoneta y al señor que la conduce, o a la señora que la conduce. ¿Vale? Adelante, Mari. Para su conservación. Por eso, antes hablábamos de lo de la sanidad. El concepto de seguridad social nace en la época de Bismarck para reparar a los trabajadores, no porque fuera una cosa ahí solidaria y tal, sino el concepto es que taller de reparación. Un taller de reparación. Los que están trabajando tienen derecho, los otros no tienen derecho porque da igual que se mueran. Claro. Por Dios, nos estáis jodiendo, nos estáis jodiendo. Es así. Nos estáis No voy a dormir hoy. Claro. Pero fíjate, Paco, que qué bien traído lo que acabas de comentar, porque en época de Bismarck acababan de ocurrir las revoluciones del 48 y la clase propietaria estaba un poquito preocupada, ¿no? ¿Recordáis esta canción que canta la burguesía europea todos los primeros de enero, que les encanta? Es esta marcha, la marcha Radetzky. ¿No? Sí. Y todos ahí se levantan a aplaudir, ¿no? Sí. Nunca os habéis preguntado. De Viena, ¿no? Sí. Sí, el concierto de Año Nuevo de Viena. ¿No os habéis preguntado quién es el señor Radetzky? No, ¿verdad? No. Miradlo, ¿vale? A ver si el próximo 1 de enero os levantáis a aplaudir. Pues no. ¿Vale? Pues no.
Cantaremos la internacional. La internacional, ¿sí? Madre mía. Ya nos has dejado Claro. sin ilusión por curarnos con los médicos. Sí. Sin año nuevo. Jorge, por favor. Silvia, esto va de mal en peor, ¿eh? No, una depresión. Y en todo caso, Silvia, ya por rizar el rizo, entre 1750 y 1850, la población europea perdió 20 centímetros de estatura. Como decía Paco antes, había que reparar la maquinaria, porque si la población seguía perdiendo estatura, nos quedábamos Pues sin mano de obra, sin poder trabajar, bueno, sin que ellos puedan trabajar. En 1850, los prusianos no podían reponer, el 70% de los reclutas no daban la talla mínima, para la leva obligatoria, no estamos hablando para formar parte de la Guardia Real, no, para la leva obligatoria, ¿vale? Por problemas de alimentación infantil, ¿no? Claro, problemas de alimentación, de enfermedades producto de la masificación, sí, tremenda. Es decir, accidentes de trabajo, el número de obreros que morían en la fábrica. Sobre todo problemas pulmonares, malformación de pecho y sobre todo estatura. La mayor parte de los reclutas no daba la talla. Tuvieron que rectificar, ¿no? ¿Sabéis cuál era la talla? 1,60. Creo recordar que 1,55. Era porque tenían que llegar a... Y eso en Alemania, que genéticamente son más altos que los países latinos. Ese es otro mito, sí. Me resulta que los nórdicos cuando tienen hambre son igual de bajitos que por eso. Que ¿sabes? teóricamente deberían de ser 1,80 la media, ¿no? Claro. Va a resultar que en vez de genética se llama leche. Claro. Claro. Los países latinos se alimentan mejor, suben la talla también. Claro. De hecho, esos 20 centímetros de altura se recuperaron con creces en los 50 años siguientes, nada más que en base a estos sistemas de seguridad social y a la mejora de la alimentación y urbanismo en toda Europa. Sí, pero no lo hicieron por bondad, ¿eh? No, claro que no. Claro que no, Mari, faltaría más. Adelante, Mari, continúa. Una vez dada dicha existencia, la producción de la fuerza de trabajo consiste en su propia reproducción o conservación. Para su conservación, el individuo vivo requiere cierta cantidad de medios de subsistencia. Por tanto, el tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo se resuelve en el tiempo de trabajo necesario para la producción de dichos medios de subsistencia, o, dicho de otra manera, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquella. Igual que con la furgoneta, ¿vale? Sí. Igual. ¿Cuánto vale un caballo? Pues lo que me costó comprar el caballo más lo que me cuesta darle de comer, ¿vale? La furgoneta lo mismo, y el señor y la señora que van a la oficina o a la fábrica exactamente igual, ¿vale? Gracias, Marí. Continúa la lectura, Silvia. La fuerza de trabajo, sin embargo... La fuerza de trabajo, sin embargo, solo se efectiviza por medio de su exteriorización. Se manifiesta tan solo en el trabajo. Pero en virtud de su puesta en actividad, que es el trabajo, se gasta una cantidad determinada de músculo, nervios, cerebro, etc., humanos, que es necesario reponer. Este gasto acrecentado trae consigo un ingreso también acrecentado. Claro, por eso que un trabajo más pesado, más intenso, más largo, pues conlleva un gasto mayor de mantenimiento y, por tanto, pues evidentemente la reproducción de esa fuerza de trabajo en las mismas condiciones al día siguiente, pues
cuesta una mayor cantidad de medios de subsistencia y por ende un valor mayor. ¿Vale? El huevito frito, ¿no? Cuando en los pueblos la madre había un huevo para repartir entre 4 y a quién se le daban, pues al hijo mayor o Padre, al padre claro, es que tiene que trabajar, claro. ¿no? La verdad que era puñetero patriarcado, pero además pero, pero además tenía que trabajar. Cuando seas padre comerás huevos. O algo así. Cuando seas padre comerás huevo, efectivamente, muy bien, ¿no? ¿Vale? Lee por favor la nota 42. A ver, nota... Uy, ¿dónde está? De ahí que En el la página bilicio... anterior, ¿no? Sí, abajo No, de la... sí. De ahí que el Vilicius de la antigua Roma, como administrador al frente de los esclavos agrícolas, recibiera una ración menor que los serbios. Que los siervos. Perdón, que los siervos, no los... Perdón por los serbios, de los siervos, porque su trabajo era más liviano que el de estos. Ahí tenemos a los romanos, que ellos están demócratas ellos, ¿no? Es decir, Sí. ellos decían, bueno, pues oye, pues si el capataz tiene un trabajo menos esforzado que el del esclavo, pues que reciba una ración más pequeña que el esclavo, ¿no? Bien, continúa, Silvia. Si el propietario de la fuerza de trabajo ha trabajado en el día de hoy, es necesario que mañana pueda repetir el mismo proceso bajo condiciones iguales de vigor y salud. La suma de los medios de subsistencia, pues, tiene que alcanzar para mantener al individuo laborioso en cuanto tal, en su condición normal de vida. Las necesidades naturales mismas, como alimentación, vestido, calefacción, vivienda, etc., difieren según las peculiaridades climáticas y las demás condiciones naturales de un país. Por lo demás, hasta el volumen de las llamadas necesidades imprescindibles, así como la índole de su satisfacción, es un producto histórico y depende, por tanto, en gran parte del nivel cultural de un país y esencialmente, entre otras cosas, también de las condiciones bajo las cuales se ha formado la clase de los trabajadores libres y, por tanto, de sus hábitos y aspiraciones vitales. Por oposición a las demás mercancías, pues, la determinación del valor de la fuerza laboral encierra un elemento histórico y moral. Aún así, en un país determinado y en un periodo determinado, está dado el monto medio de los medios de subsistencia necesarios. ¿Vale? Sí. Entonces vemos que al final el valor de reproducción de la fuerza de trabajo es un elemento histórico, es una construcción histórica, bueno, pues que depende de las condiciones de cada país y del momento peculiar en el que está. Aquí hay una traducción que me gustaría, cuando estemos, a ver si podemos dar con alguno que domine el alemán y que nos ayude en la traducción del original. Cuando dice Marx, por oposición a las demás mercancías, pues la determinación del valor de la fuerza laboral encierra un elemento histórico, dice, y moral. Aquí la palabra moral probablemente no está referida a lo normativo, sino que está referida a las costumbres, a las mores, a las costumbres. A las costumbres. En latín, mores, moral, no es una cuestión como para nosotros de valores espirituales, sino que remite a las costumbres. Los romanos llamaban las mores maiorum las costumbres de nuestros antepasados. ¿Vale? Entonces, en cada comunidad, nos dice Marx, según el periodo histórico, el desarrollo histórico y las costumbres, la reproducción de la fuerza de trabajo, así lo entiendo yo, la reproducción de la fuerza de trabajo, su valor, su coste de reproducción está determinado y para cada comunidad es el suyo, ¿vale? Como el de cualquier mercancía. Estaba leyendo Silvia. Julián, por favor, adelante. El propietario de la fuerza de trabajo es mortal, como la furgoneta. Julián, el micro. ¿Ahora? Ahora.
A ver, empiezo otra vez. El propietario de la fuerza de trabajo es mortal. Por tanto, debiendo ser continua su presencia en el mercado, tal como lo propone la continua transformación de dinero en capital, el vendedor de la fuerza de trabajo habrá de perpetuarse del modo en que se perpetúa todo individuo vivo por medio de la procreación. Será necesario reponer constantemente en un número por lo menos igual de nuevas fuerzas de trabajo las que se retiran del mercado por desgaste y muerte. ¿Os dais cuenta del vocabulario, no? Estamos hablando de una furgoneta, ¿vale? ¿Eh? Es decir, sí, la furgoneta es mortal, ¿vale? Se desgasta con el uso, ¿vale? Se destruye y, oye, y aparte, como dice Paco, de la seguridad social, aparte del taller mecánico, ¿no? Y de echarle gasolina, pues tendré que tener un sistema de reposición de furgonetas para las que ya se Ya mueren, no sirven. Claro. para las que ya no sirven, ¿vale? Adelante, Julián. Perdón, pero yo creo incluso que es peor que la furgoneta, Jorge, porque fíjate que cuando tú haces los escandallos o haces la contabilidad de una empresa, tú amortizas esa furgoneta o esa máquina y sabes que tiene una duración y tú efectivamente esa es tu fuerza para pagar a Hacienda menos y para decir que necesitas comprar una nueva. Pero aquí el capital no necesita preocuparse de que esos trabajadores estén en... No, porque procrean y de tanto que procrean, porque ya están... Has dado en la clave, Nani. No has dado en la Claro. clave. Amortización. No le interesa la amortización al capital porque no ha comprado la fuerza de trabajo. Exacto, no la tiene, La alquila. Y entonces le Alquila importa libres, un a pito. personas libres. Exacto, Claro. Ha alquilado la furgoneta. Sí, cuando tú alquilas la furgoneta, tú no haces ninguna amortización. Exacto, porque como no es Pero mía... una sociedad esclavista sí, ¿no? Claro. Un esclavista Claro. está lleno de problemas. La vida de un esclavista es muy dura, Paco. Sí. Por eso fue la Guerra Civil Americana. Y Claro. un modelo liberal distinto de Claro. los plantadores del sur. Un esclavista está lleno de angustias. Que si el esclavo se le enferma. Que si resulta que la esclava le pare y dice, sí, le va a traer esclavitos chicos, pero mientras está pariendo, pues no puede atender el trabajo. Sí, es que... Tiene que preocuparse de los esclavitos hasta que puede... De los esclavitos hasta que es que es muy dura. La vida, podríamos decirlo así, la vida del propietario es muy dura. ¿Vale? Es decir, por eso los de América, los del norte, los yanquis eran más listos que los sureños. Lo alquilan todo, efectivamente. Claro. Lo alquilan todo. Es decir, un buen capitalista no es dueño de nada. ¿Vale? Sí. Lo alquila absolutamente todo, porque así la preocupación y el coste de mantenimiento y reposición de la mercancía corre a cargo de su propietario. En este caso, del trabajador libre. El trabajador. Bueno, pero lo estamos diciendo... Ahora con las subcontratas eso es el máximo, ¿no? Y llevado al último extremo ya. Pero lo estamos diciendo un poco de broma, pero es lo que ocurre con la maquinaria, con las oficinas. Los bancos no compran, alquilan y... Hacen un leasing, claro. Claro, y luego los coches, el leasing, el renting, de broma nada, Nani, de broma nada, es la pura realidad. Bueno, de broma un poco porque... Bueno, reímos por no llorar, Nani. Para que tú y yo no acabemos. Los trabajadores estamos en renting también. En renting. Yo os llamo la atención sobre el vocabulario que utiliza Marx, porque fijaos que en otros pasajes del libro es muy poético, es gracioso, es decir, ¿no? Pero aquí no. Él aquí está utilizando deliberadamente un vocabulario absolutamente fabril. ¿Vale? Esa mercancía, fuerza de trabajo, tiene un coste de reproducción como la furgoneta. ¿Vale? Y como la furgoneta hay que repararla, echarle combustible y cuando se rompa, reponerla. ¿Vale? Sí. Pues bien, parte del valor de la fuerza de trabajo, puesto que está
como decía antes Paco, alquilada, puesto que está subcontratada la fuerza de trabajo, ¿vale? Parte del valor de la fuerza de trabajo va a ser, además del valor de mantenimiento de la fuerza de trabajo, el coste de reposición. Porque quien se ocupa de traer a los nuevos esclavitos también es el trabajador o la trabajadora a la que le estamos pagando la fuerza de trabajo. ¿Vale? Es muy interesante esta manera de exponer las cosas por Marx, porque es clarividente con respecto a cómo trata el capital a todas las mercancías, pero en concreto a las mercancías que renta, ¿no? A las mercancías que arrienda, en este caso. ¿Vale? A ver. Jorge, Sí. y actualmente están hablando mucho de ciertas enfermedades que se supone que los trabajadores, al estar sometidos a determinadas circunstancias, por el tiempo, hay enfermedades que cometen psíquicas o psicológicas que también supone deterioro de la herramienta, en este caso el ser humano. El problema sería que lo reconociera o, por ejemplo, así como el amianto se ha demostrado que genera unas enfermedades de la cual la enfermedad se supone que es responsable el que encarga, también se podía utilizar algún sistema para determinar con precisión que ciertas enfermedades están relacionadas directamente con algún tipo de trabajo en función de las condiciones que altera la personalidad. Eso ya está, eso hace ya 100 años o 150 años que los sindicatos luchan por el reconocimiento de la enfermedad profesional, ¿vale? Y el capital lucha por su no reconocimiento, claro. Esto va en los dos sentidos inversos, ¿no? Por eso están las mutuas patronales, que son las que tienen a esos médicos que su salario es según los trabajadores que ponen en buenos para que vayan a trabajar y no estén de baja, y esas mutuas patronales son las que pagan ese servicio que lo tienes. Ahí hay un lío tremendo hasta que... Pero en todo caso, digamos, tenemos por un lado efectivamente el trabajo, bueno, esto lo analizará Marx en el capítulo 13, creo recordar, o en el 12 o en el 13. Vamos a ver el tremendo deterioro físico que puede provocar en muchos gremios, en muchos ramos del trabajo, las condiciones laborales y repetitivas a las que está sometido un trabajador asalariado. Hasta destruir al portador de la fuerza de trabajo, llevárselo por delante. Efectivamente, eso constituye una reparación, un gasto de reparación. Un problema, claro, constituye un problema para el portador de la fuerza de trabajo. ¿Cómo soluciona el capital ese desagradable incidente? Que es que se le muere un trabajador, o se le enferma un trabajador, o se le enferma todos los años el 10% de los trabajadores, o el 20%. ¿Cómo lo soluciona? Mediante el ejército industrial de reserva. Y ahí volvemos otra vez a Alfonso, ¿no? Cuando decía que al capital le interesa tener excedente de fuerza de trabajo, pues evidentemente, claro. No solamente para garantizar el nivel de los salarios en el mínimo de su valor, sino también para poder tener el equipo de reposición siempre disponible para poder ir sustituyendo no solo a los díscolos, sino a los enfermos, a los tullidos, a los muertos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Adelante, Julián. La suma de los medios de subsistencia necesarios para la producción de la fuerza de trabajo, pues, incluye los medios de subsistencia de los sustitutos, esto es, de los hijos de los obreros, de tal modo que pueda perpetuarse en el mercado esa raza de peculiaridades, poseedores de mercancías. Vale, sí. ¿Qué pasa cuando en una economía de mercado social bien pensante socializamos, por ejemplo, la educación, los comedores escolares? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Aumenta el nivel de vida de los padres? ¿O disminuyen los salarios?
A ver, no he No entendido. entiendo la pregunta. Bien. Hombre, disminuye, vamos a Si ver. resulta- Reformular tu pregunta, por favor, que no Si he el oído coste, bien. si el coste de reproducción de la fuerza de trabajo, que es su valor, incluye la reproducción de los sustitutos, en este caso la prole, ¿qué pasa si el Estado asume la educación de la prole? Pues que se ahorra más el Estado. Se ahorra más el capitalista. No invierte. Vamos a ver, forma parte del. Baja el Lo hace coste el de Estado y no lo reproducción. paga el capitalista, ¿no? ¿Baja el coste de reproducción de los padres? Forma parte del salario. ¿Bajará su salario? Pues baja su salario también. Lo mismo que cuando la empresa te pone un autobús y tú para que tú vayas con ese autobús al trabajo, no con el público. Es parte de tu salario. Es parte de tu salario. Y encima que si te da la comida como los hospitales, pues es Eso. parte de tu trabajo. Eso. Y bueno, de esto la gente que está ducha cuando había sindicatos, pues oye, llegaba a un acuerdo, pues me das una hora antes, me voy a mi casa, y no como aquí en el centro, cambiaba. Por ejemplo, en el centro de rehabilitación Alfredo lo hizo así. En lugar de Se llama salir a las trabajo en 3. especie, ¿no? Trabajo en especie. Exactamente, trabajo en especie. Pero todo formaba parte de la masa salarial. Claro, ahí está la cuestión. Es decir, el coste de reproducción del trabajador, en este caso el coste de mantenimiento de la prole, de una manera o de otra, forma parte del valor de la fuerza de trabajo. Lo pague de forma directa a través de su salario o lo pague de forma indirecta a través de los impuestos deducidos de su salario Sí. a través de la estructura comunitaria. Las ¿vale? cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera. Sí. Al final, el coste de la mano de obra es ni más ni menos que el coste de reproducción de esa mano de obra. ¿Vale? Se pague como se pague, en especie, como decía Paco antes, en salario de bolsillo, en comedor colectivo, en transporte público, es decir, lo pagues como... Al final, el coste de reproducción es el coste de reproducción. Lo importante es que para el capital esté disponible ese ejército industrial de reserva que permita reponer la fuerza de trabajo cuando la fuerza de trabajo se deteriora. ¿Vale? Julián, por favor, lee la... sí, habías terminado el párrafo. Lee la nota 46. 46. Su precio natural... el del trabajo, se compone de la cantidad de medios de subsistencia y comodidades necesarios según la naturaleza del clima y los hábitos del país que mantenga el trabajador y le permita criar una familia que asegure en el mercado una oferta de trabajo no disminuida. Os dais cuenta que es una cita, ¿no? Esto no lo dice Marx, esto lo dice otro economista de su época, ¿vale? Torrens. ¿Vale? Bien, continúa la lectura, Alfonso. Para modificar la naturaleza humana... Para modificar la naturaleza humana general de manera que adquiera habilidad y destreza en un ramo laboral determinado, que se convierta en una fuerza de trabajo desarrollada y específica, se requiere determinada formación o educación, la que a su vez insume una suma mayor o menor de equivalentes de mercancías. Fijaos qué interesante. Fijaos qué interesante. No solamente hay que darle de comer al pollo, sino que además hay que reproducirlo al pollo. Pero es que el pollo, para que sirva, además hay que educarle. Hay que darle estudios, ¿no? Hay que prepararle en habilidades artesanales o intelectuales que le permitan producir plusvalor, que le permitan entregar generosamente beneficios a un empleador, ¿vale? Y eso no se hace, los seres humanos no nacemos produciendo beneficios para los demás. Se nos tiene que entrenar en las habilidades que permitan que se nos extraiga ese plusvalor, ¿vale? Adelante, por favor. Según que el carácter de la fuerza de trabajo sea más o menos inmediato, serán mayores o menores los costos de su formación. Esos costos de aprendizaje, extremadamente bajos en el caso de la fuerza de trabajo corriente,
entran pues en el monto de los valores gastados para la producción de esta. El valor de la fuerza de trabajo se resuelve en el valor de determinada suma de medios de subsistencia. También varía, por consiguiente, con el valor de los medios de subsistencia, esto es, con la magnitud del tiempo de trabajo requerido para su producción. Detente un momentito, Alfonso. Diariamente. Detente un momentito. Es decir, hemos llegado a la conclusión de que el valor de la fuerza de trabajo no es sino otra cosa que la suma del valor de los medios de subsistencia que ese señor tiene que, o señora tiene que consumir para mantenerse en el mercado y reproducirse. ¿Vale? De donde llegamos a la conclusión de que el valor de la fuerza de trabajo depende del valor de los medios de subsistencia. No es lo mismo que el pan cueste a 2 euros el kilo que a 10 céntimos el kilo. No es lo mismo que la vivienda cueste 1.000 euros mensuales que 100 euros mensuales. ¿Vale? Sí, el valor de la fuerza de trabajo depende del valor de los medios de subsistencia. De ahí que un esfuerzo importante del sistema capitalista en su conjunto pasa por el abaratamiento de los productos de consumo de masa. La próxima vez que os digan que es guay o que es progre comer bichitos, pensadlo. ¿Qué? Sí, ahora se está poniendo de moda para los próximos años convencernos de lo absolutamente progre que es esto de comer insectos y cosas así, ¿vale? Pensadlo, ¿vale? Y no tener lavadora y compartir piso. No tener lavadora. A mí no me hacen comer esas cosas. Practicar Están buenísimos, ¿eh? Sí. Cocinar un día para toda la semana, le ponen nombres guays, sí, pero Guays. al final... Esto de recoger comida caducada. Sí. Es muy progre, es la mar de progre, ¿vale? Es decir, pensar que el valor de la fuerza de trabajo depende del valor de los medios de subsistencia que tiene que consumir. De donde el abaratamiento de los medios de subsistencia, vamos, que comiendo todos avena, la cosa podía progresar muchísimo, ¿vale? El problema es que la avena no tiene los nutrientes indispensables para poder reproducir correctamente la fuerza de trabajo, pero si los tuviera, ibais a comer avena. Pero Jorge, ahí lo que pasa es que hay muchos intereses en contra, porque precisamente esta mañana Monse y yo hemos pasado por el mercado de Ruzafa y efectivamente había unos grandes carteles invitándonos, bueno, invitando a todo el mundo que pasaba a comer esos insectos, porque era lo que tú estás comentando, es que, bueno, viene un poco al pelo. Pero entonces te explican, no sé, personas con muchos másteres y muchos estudios y demás, que el vacuno pues contamina mucho más, que no se quede a la atmósfera, que es mejor que efectivamente la avena o no sé cuándo, y tú que eres tonta o idiota o no sé qué, pues dices, oye, pues mira, es verdad, me voy a hacer vegetariana comiendo solamente un insecto y la avena esta que además, pues como esos que todo el día están cocinándose el trigo ese, pues se pasan las 24 horas hirviéndolo, porque no... Y bueno, y te crees que estás haciendo un favor al planeta. Entonces, bueno, esto es muy peligroso. Silvia, tú y yo vamos a ir al psiquiatra dentro de nada. Yo no he dicho nada. Yo solamente digo que lo penséis, nada más. Yo no digo... yo digo lo que digo. Y yo digo que el valor de la fuerza de trabajo depende del valor de los medios de subsistencia. Vosotras, como dice la pastor, vosotras sacáis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Estos son los hechos, ¿vale? Esto quiere decir que si aprendemos a comer hormigas nos bajarán rápidamente el sueldo porque total consumimos 4 hormigas al día. Sí,
Sí. Inclusive harán hormiguitas de colores para cobrarte las más caras. Sí. Sí. Bueno. Hormiguitas infantiles harán. ¡Ay, por Dios! Estaba leyendo Alfonso, ¿no? Sigue la Sí. lectura Paco Valero. Adelante, Paco. A ver si el perrito nos deja. ¿Se le oye? Sí. Vale. ¿Por dónde íbamos? El valor de Diariamente. Diariamente, vale. Diariamente se consume una parte de los medios de subsistencia, por ejemplo, alimentos, combustibles, etc. Y es necesario renovarlos diariamente. Otros medios de subsistencia, como la vestimenta, el mobiliario, etc., se consumen en lapsos más prolongados, por lo cual hay que reponerlos en espacio de tiempo más largo. Las mercancías de un tipo deben comprarse o pagarse diariamente, otras semanalmente o cada trimestre, etc. Pero sea cual fuere el modo en el que la suma de estos gastos se distribuya, por ejemplo, a lo largo de un año, es necesario cubrirla día a día con el ingreso medio. Si la masa de las mercancías necesarias diariamente para la producción de la fuerza de trabajo fuera igual a la requerida semanalmente, igual a B, la precisada trimestralmente, igual a C, etcétera, tendríamos que la media diaria de esa mercancía sería igual a 365A más 52B más 4C más etcétera, partido por 365. Claro, es decir, al final tú no puedes hacer las cuentas por el día, ¿vale? Porque el alquiler lo pagas por meses, la ropa la compras una vez al año en las rebajas, es decir, pero al final la suma de los medios de subsistencia que una familia, que una persona necesita para poder mantenerse él y su prole en condiciones de reproducción, pues al final tú puedes hacer una cuenta anual o decenal y decir, bueno, pues ese es un valor fijo. Y lo importante, en cada comunidad y en cada momento histórico, ese valor está determinado. No depende de la voluntad de los individuos, ni de que ahora seamos más ecologistas o menos ecologistas, o que ahora queramos consumir más o queramos consumir menos. Al final, la media de coste de subsistencia de un ser humano, por ejemplo, en la España de 2021, es 1.000 euros, por ejemplo. 800 euros. ¿Vale? 700 euros, no sé. Ese valor está dado. Si una persona percibe más salario que el coste de reproducción, esa persona podrá dedicar una parte del salario a actividades que no sean exclusivamente vitales. Si una persona percibe salario por debajo de ese coste de reproducción, muere. Su salud, su psique se verá mermada y permanentemente castigada y cada vez lo tendrá, bueno, pues sí, morirá más joven o con mayores enfermedades o con una vida mucho más desgraciada e infeliz. ¿Vale? En cada comunidad el coste de reproducción está determinado. ¿Vale? Adelante, Paco, por favor. Un momentito. Sí. Entonces las teorías del decrecimiento como valor van en contra de los salarios y del trabajador, ¿no? Una teoría de decrecimiento en la que tú vas a consumir solamente aquello que realmente es necesario y para no hacer daño a la naturaleza y no propiciar el gasto de recursos. Vamos a ver, Mar. Vamos a ver. El problema con estas teorías es que pueden estar en boca de intereses contradictorios. No es lo mismo que hablemos de decrecimiento desde un punto de vista socialista y que digamos que podemos resolver los niveles de vida satisfactorios de la humanidad
dando de comer con un reparto justo a toda la población, si somos capaces de distribuir los recursos de manera que consumiendo un poco menos todo pueda llegar a todos con mayor justicia, esa sería una teoría, una manera de expresar el decrecimiento, inclusive diciendo, podemos consumir los recursos no renovables del planeta en un nivel tal que no ponga en peligro el ecosistema, la biodiversidad, etcétera. Bueno, pues habrá que consumir menos. Ese consumir menos es compaginable con un reparto de la riqueza de manera que no haya tanto pobre y miserable y hambriento al lado de tanto rico. Esa es una manera de entender el decrecimiento. Ahora, pero el decrecimiento es incompatible con el capitalismo, ¿no? Claro. Es claro. lo opuesto. Ahora, si hablamos de lo que se llama decrecimiento en el liberalismo, en este neoliberalismo progre de los últimos 15 o 20 años, eso es otra cosa. Porque entonces resulta que vamos a salvar el planeta poniendo ventiladores y reciclando, en vez de dejando de explotar a los recursos naturales o en vez de hacer un reparto justo de la riqueza. Entonces, tanto en el ecologismo como en el feminismo, como en la economía, hay submarinos neoliberales que utilizan el discurso, por ejemplo, en este caso del decrecimiento que tú has comentado, para vestir de progre la salida individual. Pues bien, la salida individual nunca es la salida progresista. Si nosotros queremos ir a un decrecimiento, si queremos, que eso está por verse, ¿no? Pues si queremos ir a un decrecimiento, si ese decrecimiento queremos que funcione y que se traduzca en justicia social, tendrá que estar estructurado con un reparto de trabajo y un reparto de riqueza que haga que se reduzcan las desigualdades y la explotación. Si no, es capitalismo Disney. Es esto que le llaman ahora, ¿cómo le llaman ahora, Paco? Capitalismo verde, creo que le llaman, o algo así, ¿no? ¿El capitalismo verde? Capitalismo verde, sí. Biológico. Que además el capitalismo tiene una capacidad de apropiarse del lenguaje. Claro. ¿No llaman anarquistas a los neoliberales estos? Claro. Que no saben lo que es el anarquismo, ¿no? Porque es que se lo apropian todo, todo. Sí. Y entonces es muy peligroso porque se han colado en el feminismo, se han colado en el ecologismo, se han colado... El feminismo liberal también. Claro. Muy bien, Mar, sí, efectivamente, hay que tener cuidado con ciertos conceptos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de decrecimiento? ¿Es una teoría seria? Sí. Pero es anticapitalista. Sí, de verdad. Es incompatible. Sí, el decrecimiento tomado en serio es incompatible con el capitalismo. ¿Vale? Muy bien, adelante. Estaba leyendo Paco, ¿no? Sí, adelante, Paco. Si suponemos que en esta masa de mercancías necesarias para un día medio se encierran 6 horas de trabajo social, tendremos que en la fuerza de trabajo se objetiva diariamente medio día de trabajo medio social, o sea, que requiere media jornada laboral para la producción diaria de la fuerza de trabajo. Esta cantidad de trabajo requerida para su producción cotidiana constituye el valor diario de la fuerza de trabajo o el valor de la fuerza de trabajo reproducida diariamente. Si medio día de trabajo medio social se presenta en una masa de oro de una masa es una moneda. Una cantidad de oro. De 3 chelines. O de un talero.
tendremos que un talero será el precio correspondiente al valor diario de la fuerza de trabajo. Si el poseedor de la fuerza de trabajo la pone en venta diariamente por un talero, su precio de venta es igual a su valor. Y según nuestro supuesto, el poseedor de dinero codicioso de convertir talero en capital paga ese valor. Paga ese valor. Es decir, nos dice Marx, si hemos hecho las cuentas en una comunidad y hemos descubierto que la mitad de la jornada, que en 6 horas, por ejemplo, de trabajo, un trabajador cubre lo que produce, la masa de producto que produce, es equivalente a los medios de subsistencia que va a consumir, bien, podemos decir que este trabajador en 6 horas ha reproducido su fuerza de trabajo. Si resulta que esa cantidad de medios de subsistencia o de producto que él produce es equivalente a 3 chelines, 30 euros, lo que queráis ponerle, ¿vale? Podemos decir que el valor de la fuerza de trabajo son esos 3 chelines. Con esos 3 chelines, este señor puede ir y comprar todo lo que necesita de forma media para poder reproducir su fuerza de trabajo. Pues bien, el capitalista que se encuentra a este señor libre en el mercado, ansioso de poder explotarle, le pagará sus 3 chelines. Y le dirá, ¿tú quieres 3 chelines? Para no morirse de hambre. Claro, porque el otro puede decir, no, yo me dedico a la filosofía, yo no quiero tus 3 chelines, ¿no? Pero suponiendo que este señor tuviera hambre, ¿no? O tuviera necesidad de poder reproducir su fuerza de trabajo, este señor le dirá, sí, te vendo mi fuerza de trabajo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me ofreces por la fuerza de trabajo? Y el capitalista le dirá, yo te la pago a tu valor. Y tu valor son 3 chelines. Vosotras me diréis, ya, pero es que puede no quererlo. Puede no aceptar esos 3 chelines. Es decir, no, si no me pagas 4, no voy. Y el capitalista le va a contestar, como tú tengo 10 en la puerta. Pues sí. Por eso le interesa tener un stock de mano de obra. Un ejército de repuesto. Igual que de tomates. Claro. ¿Vale? Vale. Muy bien, Paco, gracias. Continuamos la lectura. El límite último o límite mínimo del valor de la fuerza laboral lo constituye el valor de la masa de mercancías sin cuyo aprovisionamiento diario el portador de la fuerza de trabajo, el hombre, no puede renovar su proceso vital. Esto es, el valor de los medios de subsistencia físicamente indispensables. Vuélvelo a leer, Juan, por favor. El límite último. El límite último o límite mínimo del valor de la fuerza laboral lo constituye el valor de la masa de mercancías sin cuyo aprovisionamiento diario el portador de la fuerza de trabajo, el hombre, no puede renovar su proceso vital. Esto es, el valor de los medios de subsistencia físicamente indispensables. Vale. El límite último del valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia físicamente indispensables. Recordad las uvas de la ira. La película. ¿Vale? El límite último del valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia para mantener con vida a su poseedor. Adelante, Juan. Si el precio de la fuerza de trabajo cae, si el salario cae por debajo de ese valor, si el precio de la fuerza de trabajo cae con respecto a ese mínimo, cae por debajo de su valor, pues en tal caso solo puede mantenerse y desarrollarse bajo una forma atrofiada. Pero el valor de toda mercancía está determinado por el tiempo de trabajo necesario para suministrarla en su estado normal de calidad.
Claro. Tú dices, ¿yo puedo pagar el tomate por debajo de su valor? Sí. ¿El productor de tomates puede seguir produciendo tomates por debajo de su valor? No. Te podrá dar un tomate de peor calidad, te podrá dar un tomate estropeado, podrá inclusive dejar de fabricar tomates, ¿vale? Sí. Pero el tomate tiene su valor. La fuerza de trabajo también. Si el salario que percibe el trabajador cae por debajo de su valor, si el precio de la fuerza de trabajo cae por debajo de su valor, el trabajador, el portador de la fuerza de trabajo, ya solo podrá entregar una mercancía atrofiada, una mercancía deficitaria. No va a poder seguir trabajando en las mismas condiciones que estaba trabajando previamente. Marco. Por ejemplo, en las maquilas, el valor del trabajo es menor del valor. El precio, sí, el salario es menor que del valor del trabajo. Claro. Si baja y pierde su valor, ¿en qué está? Subiendo la producción mucho, como en una maquila, estás devaluando el objeto de producción. Por ejemplo, suéteres en una maquila textil. Y a la vez estás bajando ¿Cómo termina esto? Yo no lo sé. Yo que estaba si baja, termina muy mal, Mar. Termina con la degradación humana y psicológica de los trabajadores. No, ya, eso sí, pero Claro. ¿qué beneficio entonces tiene el bajar el salario como en una máquina? El beneficio que tiene es que aumenta, lo veremos en los siguientes capítulos, aumenta el margen de beneficio del productor. Pero porque el pantalón, el vaquero que el productor va a vender en Europa, lo vende al mismo precio, pague lo que pague por el salario. Cuanto más bajo sea el salario, mayor es el margen que le queda a él de beneficio. Y encima tienen muchos trabajadores dispuestos a entrar en la maquila, porque Claro. es igual que los autobuses por la noche despeñen, se mueran, no se maten, da igual, van a seguir porque la población es muy grande. Yo no sé, aquí está Nani, que es de Jaén, yo no sé si hay alguien de Almería aquí entre nosotros. Yo cuando estuve trabajando, cuando era joven, yo estuve construyendo unos invernaderos ahí en Almería, ¿no? Para unos laboratorios holandeses, creo que eran, o una cosa así, que tenían ahí unos bancos de estos de semilla transgénica y todas estas cosas raras que hacían estos tíos. Ahí, por la noche, a las 6 de la mañana y a las 8 de la noche, al anochecer, aquello que es un desierto, aquello es un desierto, ¿eh? Un desierto tremendo, ¿no? Los caminos se llenaban de gente como si fuera la calle mayor de Madrid en fiestas de Navidad, pero atestadas los caminos de gente. ¿Sabéis de qué? De muchachas y niños. Los invernaderos. Los invernaderos. La inmensa, ingente cantidad de mano de obra semiesclavizada en esos invernaderos. Gente que en esa época, cuando el salario de un trabajador estaba en 150.000 pesetas, esa gente trabajaba todo el mes sin descanso por 25 o 30.000 pesetas. Pero fíjate, Jorge, no tenemos que irnos a Almería, lo tenemos en el Perellonet, que todo el mundo conoce sus playas. Bueno, yo todos los días voy a lo del Parador y al lado, ¿no? Y hay una cantidad de invernaderos cada día más, donde ahí estamos cultivando las verduras chinas que se exportan a toda Europa. El Perellonet, el Perelló, la cooperativa del Perelló, y esto Juan lo sabrá, es la mayor exportadora. Y esto hay muchísimo rumano, hay muchísima gente de los países del este que están de porteros o le han dado y están trabajando pues casi como en estos invernaderos. Ahí en Almería, cuando yo conocí aquello, eso eran mujeres y niños españoles. A los 4 o 5 años empezaron a ser mujeres y niños marroquíes.
y 4 o 5 años después, mujeres y niños subsaharianos, ¿no? Eso fue cambiando la clase explotable, ¿no? La clase explotable iba cambiando según... Seguramente el costo, según iba cambiando, iba bajando. Iba bajando, claro. Pero impresionaba ver esos caminos llenos de gente como si fuera una romería, ¿eh? Impresionaba ver aquello a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, o a las 8 o al atardecer, ¿no? Por la noche. Era algo impresionante. ¿A dónde iba y de dónde venía todo en ese desierto, ¿no? Toda esa gente caminando. Vete a saber las horas que tendrían para llegar hasta los sitios donde durmieran o donde vivieran, ¿no? Bien, como nos decía antes Marc, si el valor de la fuerza de trabajo, si el precio de la fuerza de trabajo cae por debajo de su valor, como ocurre en este tipo de explotación, la fuerza de trabajo no se puede reproducir. Necesariamente se va a producir una degradación física, moral, humana, colectiva, comunitaria, en la que el ser humano no tiene ya defensa ninguna, ¿no? Ante eso. ¿Quién estaba leyendo? Juan. Continúa, Juan, por favor. Es de un sentimentalismo extraordinariamente adocenado tildar de tosca esa determinación del valor de la fuerza de trabajo, determinación que fluye de la naturaleza misma de la cosa, y plañir como Rossi, concebir la capacidad de trabajo prescindiendo de los medios de subsistencia de los trabajadores durante el proceso de producción, es concebir una quimera. Quien dice trabajo, quien dice capacidad de trabajo, dice al mismo tiempo trabajador y medio de subsistencia, trabajador y salario. Quien dice capacidad de trabajo, no dice trabajo, del mismo modo que quien dice capacidad de digerir, no dice digestión. Para este último proceso se requiere, como es sabido, algo más que un buen estómago. Quien dice capacidad de trabajo no se abstrae de los medios necesarios para la subsistencia de la misma. El valor de estos se expresa antes bien en el valor de aquella. El valor de los medios de subsistencia se expresa en el valor de la fuerza de trabajo. Adelante, Juan. Si la misma no se vende, no le aprovecha para nada al obrero que siente, por el contrario, como una cruel necesidad natural el que su capacidad de trabajo haya requerido determinada cantidad de medios de subsistencia para su producción y que los requiera siempre de nuevo para su reproducción. Descubre entonces con Sismondi que la capacidad de trabajo no es nada si no se la vende. Mirad qué cruel, ¿no? Qué duro es este párrafo, aquí el Marx simpático y chistoso ya no ha desaparecido, ¿no? No, ahí al pan. Aquí al pan, como bien, al pan y al vino, ¿no? Si el precio de la fuerza de trabajo cae por debajo de su valor, ese ser humano se degrada. Pero lo peor de todo, si esa fuerza de trabajo no se puede vender, el portador de la fuerza de trabajo No vale nada. No vale nada, se queda muerto. Necesita, para poder mantenerse, necesita poder vender esa fuerza de trabajo, de manera que pueda, entre comillas, amortizar, compensar los gastos de mantenimiento que ha tenido sobre su herramienta. Yo a la furgoneta la llevé al taller, le eché gasolina y si no la gasto la dejo aparcada. A la fuerza de trabajo no la puedo dejar aparcada. Cruel necesidad natural. Es como si tenemos la culpa de tener que comer. Claro, Juan, es que
Es la mala costumbre que tenemos. La mala costumbre. Es que gastas mucho. De crecimiento, decía Mar antes. De crecimiento. Comemos por encima de nuestras posibilidades. Comemos por encima de nuestras posibilidades. Nos dice, y nos dice Marx, dice, cuidado que cuando hablamos de capacidad de trabajo no hablamos de trabajo. Hablamos de algo que está en potencia. Pero para que esté en potencia, yo tuve que gastar antes. Si resulta que yo tengo la potencia, pero no puedo invertir, no puedo vender esa fuerza de trabajo para transformarla en nuevos medios de subsistencia, me encuentro al día siguiente que la capacidad de trabajo, nos dice Marx, siguiendo a Sismondi, la capacidad de trabajo no es nada si no se la vende. Qué buen trabajador si tuviera buen señor. Fijaos qué duro, ¿eh? ¿Cuánta gente conocemos magníficamente formada, trabajadora, honesta, esforzada, que no encuentra comprador para su fuerza de trabajo? Pues esa fuerza de trabajo no es nada si no se la vende. La naturaleza peculiar de esta mercancía específica de la fuerza de trabajo trae aparejado el que al cerrarse el contrato entre el comprador y el vendedor, su valor de uso todavía no pase efectivamente a manos del adquirente. Su valor, al igual que el de cualquier otra mercancía, estaba determinado antes que entrara en la circulación, puesto que para la producción de la fuerza de trabajo se había gastado determinada cantidad de trabajo social, pero su valor de uso reside en la exteriorización posterior de esa fuerza. Cuando el comprador de la fuerza de trabajo firma el contrato con el poseedor de la fuerza de trabajo, todavía no la ha utilizado. La fuerza de trabajo está disponible, pero se materializará en un trabajo que se desarrolle después. Adelante, Nani. La enajenación de la fuerza y su efectiva exteriorización, es decir, su existencia en cuanto valor de uso, no coinciden en el tiempo. En el caso de las mercancías, en que la enajenación formal del valor de uso por la venta y su entrega efectiva al comprador divergen temporalmente. El dinero del comprador desempeña por lo general la función de medio de pago. En todos los países de modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo solo se paga después que ha funcionado durante el plazo establecido en el contrato de compra. Por ejemplo, al término de cada semana. Fijaos, a diferencia del tomate, ¿no? Cuando el dueño del dinero va a comprar el tomate... Primero tienes que pagarla si la quieres comer. No, es que no le dejan ni tocarlo al tomate, ¿vale? Tú quieres tocar el tomate, lo pagas primero. Luego ya haces con él lo que te dé la gana. En el caso de la fuerza de trabajo, no. En el caso de la fuerza de trabajo, el dueño de la fuerza de trabajo la lleva al mercado, firma un contrato con el otro que la usará y después de usarla, la paga. ¿Vale? Es cierto, porque normalmente tuvieron los sindicatos que intervenir, sobre todo no en las oficinas, que a lo mejor, pero sí en lo que eran la fábrica, lo que eran las maquinarias y demás, lo que eran los trabajadores, para que pudieran adelantarle una cantidad, porque se cobraba por mes o se cobraba, y luego empezaron a semana, se podía elegir. Tuvieron ahí que estar los sindicatos bastante fuertes porque no querían. El empresario siempre paga después. Exacto. Y ya Pero veremos. Tienes que pagar el piso, tienes que pagarlo por adelantado. Sí. Vamos a hacer un esfuerzo. No me gustaría dejar el capítulo sin terminar, aunque luego la semana que viene lo retomemos otra vez, ¿vale? Pero vamos a acabarlo porque poéticamente es magnífico el capítulo, ¿vale? Nani, continúa, por favor. En todas partes, pues, el obrero adelanta al capitalista el valor de uso de la fuerza de trabajo.
Aquel le permite al comprador que la consuma antes de haber recibido el pago del precio correspondiente. En todas partes es el obrero el que abre crédito al capitalista. Que este crédito no es imaginario lo revela no solo la pérdida ocasional del salario acreditado cuando el capitalista se declara en quiebra, sino también una serie de efectos de carácter más duradero. Con todo, que el dinero funcione como medio de compra o como medio de pago es una circunstancia que en nada afecta la naturaleza del intercambio mercantil. El precio de la fuerza de trabajo se haya estipulado contractualmente, por más que, al igual que el alquiler de una casa, se lo realice con posterioridad. La fuerza de trabajo está vendida, aunque solo más tarde se pague por ella. Para concebir la relación en su pureza, sin embargo, es útil suponer por el momento que el poseedor de la fuerza de trabajo percibe de inmediato, cada vez al venderla, el precio estipulado contractualmente. Vale. Aunque no es verdad que el trabajador cobra en el momento en el que vende la fuerza de trabajo, vamos a hacer esa suposición, ¿vale? De momento, ¿vale? Para no complicarnos con la forma de pago. Monse, termina el capítulo, por favor. Conocemos ahora el modo en que se determina el valor que el poseedor de dinero le paga a quien posee esa mercancía peculiar, la fuerza del trabajo. El valor de uso que por su parte obtiene el primero en el intercambio no se revelará sino en el consumo efectivo, en el proceso de consumo de la fuerza de trabajo. El poseedor de dinero compra en el mercado todas las cosas necesarias para ese proceso, como materia prima, etc., y las paga a su precio cabal. El proceso de consumo de la fuerza de trabajo es al mismo tiempo el proceso de producción de la mercancía y del plusvalor. El consumo de la fuerza de trabajo, al igual que el de cualquier otra mercancía, se efectúa fuera del mercado o de la esfera de la circulación. Entonces nos dice Marx, dice, cuando el comprador de la fuerza de trabajo compra la fuerza de trabajo, la compra junto con una serie de mercancías. No es la única mercancía que compra la fuerza de trabajo. Compra otro montón de cosas. En el consumo de esas mercancías, incluyendo el consumo de la fuerza de trabajo, se producirá el plusvalor. Él va a iniciar un proceso de producción, ha comprado todas las mercancías a su valor y va a intentar obtener al final del proceso una cantidad de valor mayor que la que invirtió con la compra de las mercancías. Adelante, Monse. El consumo de la fuerza de trabajo, al igual que el de cualquier otra mercancía, se efectúa fuera del mercado o de la esfera de la circulación. Abandonamos, por lo tanto, esa ruidosa esfera instalada en la superficie y accesible a todos los ojos para dirigirnos junto al poseedor del dinero y al poseedor de la fuerza de trabajo, siguiéndoles los pasos hacia la oculta sede de la producción, en cuyo dintel se lee "No admittance except on business". Bueno, prohibida la entrada salvo por negocios. Veremos aquí no solo cómo el capital produce, sino también cómo se produce el capital. Se hará luz finalmente sobre el misterio que envuelve la producción del plusvalor. Nos dice Marx, dice, este señor, el poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor del dinero han firmado un contrato. Y el poseedor de la fuerza de trabajo se va cogidito de la mano al poseedor del dinero. El poseedor del dinero compra una serie de mercancías y se meten los dos dentro de la fábrica, donde hay un cartel que dice prohibida la entrada, salvo por negocios. Aquí dentro, una vez entrado a la fábrica, se acabó la igualdad. Una vez que el propietario de la fuerza de trabajo pagó por ella, el dueño del dinero se hace dueño del tiempo en el que va a usar la fuerza de trabajo del señor al que le ha comprado su fuerza. Adelante, Monse, termina el capítulo.
La esfera de la circulación. La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y el Benham, libertad, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad. Celebran contratos como personas libres jurídicamente iguales. El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. Igualdad. ¿Por qué solo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías e intercambian equivalente por equivalente? Propiedad. Porque cada uno dispone solo de lo suyo. Benham. Porque cada uno de los dos se ocupa solo de sí mismo. El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su egoísmo, el de su ventaja personal, el de sus intereses privados. Y precisamente porque cada uno solo se preocupa por sí mismo y ninguno por el otro, ejecutan todos, en virtud de una armonía preestablecida de las cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, solamente la obra de un provecho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo. Los vicios privados, virtudes públicas. En virtud del egoísmo recíproco, surge la productividad y el beneficio de todos. Adelante, Monse. Al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mercancías, en la cual el librecambista vulgaris abreva las ideas, los conceptos y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo asalariado, se transforma en cierta medida, según parece, la fisonomía de nuestras dramatis personajes. El otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista, el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero. El uno significativamente sonríe con ínfulas y avanza impetuoso. El otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo cortan. Terrible. Esto ya es imaginación, ¿eh? Por Dios. Bueno, la semana que viene Volveremos sobre esto, ¿no? lo releemos, leeremos la nota y disfrutaremos de este texto que es de los más citados del Capital. Bueno, gracias por vuestra compañía, chicas. Buenas noches. Gracias a ti, Jorge. Porque Buenas noches. Gracias a ti, Jorge. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta luego. A ver, ¿dónde tengo mi...? Chiquitín. Sí.